Yo vengo de la literatura, me ha gustado el cine, el teatro y la literatura, pero en sí fue una persona la que me empujó, fue Sergi Belbel, el dramaturgo. Yo era alumna suya en la universidad y en el último examen que hicimos, su asignatura era literatura dramática y me puso un 10 y me dijo, te tienes que dedicar a esto. Y nada, me dio un empujoncito así, me presenté al Instituto del Teatro y me matriculé en dirección y dramaturgia. Y ahí empecé. El camino hasta el guión y la dirección audiovisual, fíjate que ha sido una sorpresa para mí, porque hasta que yo no llegué a Madrid no estaba en mi cabeza. Yo siempre pensaba pues, que me iba a dedicar a escribir guiones y a dirigir teatro. Yo siempre creí que iba a ser así. Pero poco a poco fui entrando y viendo que el guión es la base de todo, que en verdad en los guiones que escribo yo por lo menos ya está enfocada la dirección y de algún modo ha sido el camino natural, completamente natural. A día de hoy me veo más capaz de dirigir cosas que han escrito otros que escribir cosas para otros. Y fíjate que mi camino ha sido a la inversa, ¿no? de escribir para otros, pero ahora mismo... escribir para otros no sé si me vería capaz. Y dirigir obras de otros, en cambio, sí. Sí. El teatro es mucho más artesanal. Eso es así, ¿no? Tú te puedes encerrar en una sala con una actriz, como ya he hecho a veces, o con un actor, o con dos, o con tres, y cualquier sala puede valer para que se produzca el hecho teatral, ¿no? Unos actores con un texto y un público ya lo tienes. En cambio, el audiovisual es muy lento. Levantar un proyecto desde que tienes la idea hasta que la escribes, la diriges y se estrena, mínimo son 2 años. En cambio, en teatro puede ser todo mucho más rápido, ¿no? Son compatibles, yo lo veo como dos maneras de contar historias distintas y en una se cuece el teatro, puedes matizar en pequeñas cosas, la historia se puede contar cada día, o sea, está vivo, cada día puedes hacer cambios, esa es la ventaja del teatro, ¿no? Que puedes hacer cambios hasta el último día que eso se representa. En el audiovisual te la juegas, ¿no? Una vez has cerrado montaje, eso ya está y ya está, y así se queda. Yo había hecho una obra de teatro que era el Manual de la Buena Esposa, con otros dramaturgos, Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, Yolanda García Serrano, Verónica Fernández. Hicimos una obra sobre ese tema y a mí me quedaba lejos, ¿no? la sección femenina. Y fue un tema que ahí de cabeza ahí me pareció apasionante y seguí investigando. Luego buscábamos como el próximo proyecto para volver a la televisión con Paco León, y a la vez surgió que alguien empezó a hablarnos de los años que vivió Ava Gardner en Madrid. Y luego investigando dio la casualidad que los años que vivió Ava Gardner en Madrid, que fueron 15, que era una barbaridad, coincidía de lleno con todo el auge de la sección femenina. Y entonces se armó la historia de esa manera, ¿no? Una mujer que sale de la sección femenina de Pilar Primo de Rivera y que va a parar a casa de Ava Gardner de criada. La élite, sobre todo extranjera, por eso venían aquí, pues porque estaban libres de todo, de impuestos, de prensa, era un oasis, ¿no? Para ellos. Y por otro lado, los que les servían pues estaban muy oprimidos porque no tenían ninguna libertad. Si juntas a Ava Gardner, que en aquel momento tenía toda la libertad que podía tener un hombre rico, con una Ana Mari, que era una mujer oprimida, sin cultura sexual, cero, y juntas esas dos mujeres que están en las antípodes de todo, pues es que sonaba a comedia ya, ¿no? Ese encuentro. Nosotros lo planteamos porque estábamos escogiendo la estética de la serie y estábamos viendo películas de esos años. Claro, todas eran en blanco y negro, ¿no? Y de repente decíamos, es que es lo natural. Es que cuando enseñemos esta historia,
lo natural es que se vea en blanco y negro, y además añade un componente de que todos, cuando hablamos de esa época, hablamos de una España en blanco y negro. Luego yo creo que le sumó una elegancia estéticamente, pero sí, Movistar se arriesgó a eso, pero no en el contenido. El contenido era muy blanco, ¿no? Diferente que se hubiese estrenado, que se hubiese hecho algo así en los años 60, yo creo que no se hubiese podido, a no ser que lo hubiese hecho Berlanga, que era un maestro y hacía cosas así, ¿no? El balance es muy positivo, porque el haberlo hecho siempre es positivo. Y en cuanto a los pequeños roces y a las pequeñas cosas que ha habido, en parte depende de partir de una obra que no es tuya y que creo que es difícil hacer una obra que guste al autor de la novela, en este caso Cristina Morales, que no le ha gustado la serie y que está en su derecho de no gustarle, pero luego también mi preocupación máxima era que les gustase o que se sintiesen identificadas las personas con alguna discapacidad. En ese sentido ha ido muy bien la serie, porque nos han escrito muchísimas personas con discapacidad que incluso han reivindicado, ¿no? Desde ellos el decir, pues ya era hora, ¿no? Que se hablase de nosotros desde aquí, ¿no? Y no solo como desde del sitio de, fíjate, son héroes, tienen una discapacidad pero salen adelante y tal. Ha gustado el hecho de que se expongan su falta de derechos desde ahí, pero también alguna persona se ha molestado mucho de que las 4 protagonistas no tuviesen alguna discapacidad. Pero es una producción de Movistar, no es una producción independiente con una producción diseñada con los tiempos que necesita una persona con discapacidad, ¿no? Entonces valoramos, y con los castings que hicimos a personas con discapacidad, pues la única persona que conocimos nosotros que vimos que podía hacerlo era Ana Marchesi. Claro, luego se levantan voces que dicen, pues es que habéis visto a poca gente, porque yo conozco, porque yo tengo. Hay muchos actores con discapacidad que lo podían haber hecho, pero claro, es que luego ya está hecho, ¿no? Es que los tiempos son los tiempos, y cuando vienes a conocer gente que lo podían haber hecho, la serie ya está hecha. Esa es la cuestión, ¿no? Ese es el eterno aprendizaje de los procesos creativos, ¿no? Y aquí era la mirada de unas personas con discapacidad hacia el mundo y no al revés, ¿no? Aquí no están ellas en el foco y a ver cómo las escudriñamos y cómo vemos cómo son y qué graciosas son, ¿no? Es al revés. Ellas nos cuentan cómo ven el mundo, y no es un mundo fácil para ellas ni agradable para el espectador que no tiene una discapacidad y recibe su crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo como creadora me incluyo dentro de cómo me ven a mí, que no tengo discapacidad y mi vida es funcional en el sentido de que no necesito una silla de ruedas, ni una persona de apoyo, ni... Entonces, yo creo que los personajes estaban muy retratados desde ahí, pero aún así ha habido voces duras que se han sentido como suplantadas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, a nivel de creación positivo, y a nivel de recepción, siempre me ha quedado la cosita esa de tenemos derecho los creadores a hablar de todo, y estoy un poco en esa fase, ¿no? De decir que creo que sí, que tenemos derecho a hablar de todo, pero que el espectador siempre tiene la última palabra, ¿no? Y entonces estoy ahí un poco divagando entre ¿esto ha ido bien o ha ido regular? ¿No? Estoy un poco en esa fase. El humor cuenta cosas que no cuenta el drama. Quiero decir, es una mirada que si el personaje que tiene que decir eso, que tiene que resultar divertido, si lo cuenta desde su drama, tiene todo el derecho a tratarlo así o a verlo así, ¿no? Y a la vez es una mirada mía sobre la vida, inevitable, y que lo veo así. ¿Qué pasa con el tema de la discapacidad, ¿no? Creo que era Bertolt Brecht que definía la comedia como tragedia más tiempo.
y entonces ya podemos hacer bromas sobre el Holocausto, pero a lo mejor la discapacidad es un tema que todavía no se ha hablado lo suficiente, no está lo suficientemente abierto ni instaurado en la sociedad con normalidad como para hacer broma de eso, ¿no? Eso también es una cosa que he analizado después y he dicho, quizás todavía no tiene la suficiente distancia como para tratar este tema con humor, ¿no? En Art de Madrid fue un proceso muy fácil porque era una comedia muy blanca y que ya tenía esa distancia desde la dictadura, era el año 61, ¿no? Donde se desarrollaba la ficción. Entonces esa distancia ya no le resultaba incómoda a nadie. Movistar pues se sentía cómodo en esa... ya podemos hacer broma, ya se puede decir casi de todo, ¿no? Pero aquí, que se nos ha pegado, ¿no? que la cotidianidad, las personas con discapacidad están en la sociedad y todavía sin derechos, con lo cual están en los márgenes, con lo cual quién soy yo para hablar de eso, con lo cual quién eres tú para hacer broma o quién es Movistar para hacer broma. Entonces se llegó a buen puerto y todos estamos muy orgullosos del proyecto, pero sí que es cierto que todos hemos aprendido que el creador se arriesga en unos lugares que quiere conservar para sus futuros proyectos, ¿no? Y que en algunas cosas tiene que ceder para que la plataforma pueda exhibir la serie y que luego quien te queda sola y quien tienes que seguir con tu carrera eres tú. Creo que la serie es muy honesta, creo que habla de temas que no se habían hablado nunca y todavía como madre del proyecto me siento orgullosa de él. No me cuesta ponerme a día de hoy a escribir cualquier cosa, pero sí que me cuesta a día de hoy tener la calma de decir voy a escribir y no voy a sacar nada. Eso que tenemos que tenerlos todos, porque verdaderamente es muy difícil sacar algo cada día. Entonces, mi rutina hasta hace poco empezaba con las revistas del corazón. Sí, yo miraba las revistas del corazón antes de ponerme a trabajar, porque entro ahí en una cosa de relajación, de muy ajena a mí, de distanciamiento, de ver a unos personajes en un lugar. Eso me lo recomendó en la escuela Albert Boadella. Siempre nos hablaba de los personajes de las revistas del corazón como unos personajes que tienen los mismos sentimientos que los personajes que vamos a escribir, ¿no? Que están ahí, pero que por su situación personal ocupan un lugar destacado en la sociedad, ¿no? Entonces, él siempre nos decía que era una práctica muy casi contemplativa, ¿no? Pero ante una realidad casi como de tragedia griega, ¿no? ¿Quién eran los protagonistas de las tragedias griegas? Pues los reyes, los príncipes, los hijos de los reyes, los conflictos. Y entonces viene a ser, ¿por qué entraba el público en catarsis? Porque se identificaba, ¿no? Pues con las revistas del corazón pasa lo mismo. Tú coges la revista del corazón y ¿por qué te impresiona o no te impresiona? Porque hay algo de identificación. Entonces fue un consejo de Albert Boadella que yo seguí mucho tiempo hasta que me empecé a ver en las revistas del corazón. Y ahora pues empiezo leyendo cualquier cosa. Yo empiezo el día siempre, antes de ponerme a trabajar, leo algo seguro. Luego escribo algo en mi diario, un diario que le llamo diario y no es diario porque no escribo cada día. Y luego me pongo a organizar y a dar prioridades, porque siempre tengo 4 o 5 cosas abiertas escribiendo, siempre. Ahora mismo tengo 4 proyectos de cosas, más algo que no sé si algún día será algo de narrativa, de novela o no de novela, pero siempre tengo varias cosas empezadas y le doy prioridad a una de ellas según el día o la conversación que haya tenido con mi productora. Como maestro siempre yo me había fijado mucho en Rafael Azcona, en Berlanga, me había fijado mucho en Woody Allen, en su manera de escribir. Ese tono para contar la sociedad entre el drama y la comedia a mí me gusta, yo estoy muy cómoda ahí y creo que es lo que se me da bien ese tono porque creo que la vida es así
Ahora, a mí me flipa el cine japonés, por ejemplo. Y ahora todas estas mujeres cineastas a nivel mundial que están surgiendo con una voz tan personal y que están tratando temas tan distintos, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados a ver, pues la verdad es que me está gustando todo muchísimo y estoy como renacida un poco, ¿no?, en esa estética femenina. Por ejemplo, Carla Simón. Para mí Carla Simón hace cine japonés. Es que tiene una cosa tan contemplativa, tan con la cámara desde un lugar que no la ves nunca, ¿no? Que parece que las cosas suceden y que de repente llega alguien y las graba. Todo ese tipo de cine me fascina porque sé dónde colocarme como espectadora. Me siento cómoda. Decir, ay, estoy viendo esto por casualidad, ¿no? Carlos Bermud también me fascina como rueda y como cuenta. Porque me parece eso, ¿no?, que son como historias robadas, que son unas cosas muy privadas, muchas veces oscurísimas, claro, pero que llega una cámara y se coloca en un lugar escondido y lo graba. Esa manera de proceder como espectadora me fascina y como creadora me produce mucha envidia, pero soy todo lo contrario, porque se me escapa la juerga, ¿no? Y el jaleo, ¿no? Yo vengo de una familia muy jaleosa y entonces esta cosa del jaleo, ¿no? Yo cuando estamos toda mi familia juntos digo, es que ¿cómo no voy a hacer yo cosas así? Si esto es Berlanga puro, ¿no? Y entonces yo creo que cada uno viene un poco de donde viene y acabas haciendo cosas que las llevas pegadas a la columna desde niño. Cuando escribes, en mi caso, pienso mucho en la realización. O sea, no es que escribo independientemente de lo que luego vaya a ser la cosa, ¿no? Pero a nivel de formación soy autodidacta. Por eso mi peso fuerte está en la dirección de actores, porque eso sí que lo aprendí, ¿no?, en la escuela de teatro. Por eso también siempre necesito actores que sean muy humanos, porque creo que los personajes que en Art de Madrid, ¿no?, que trabajamos con Paco, luego en Fácil, creo que el peso lo llevan los personajes y la realización acompaña, ¿no? Sí que algún día me gustaría, esa envidia que tengo yo de lo japonés, algún día, ¿no?, poder rodar desde ahí. Eso es un reto que dice, se compagina ese tono entre comedia, drama y a la vez un rodaje de ese tipo contemplativo. En esas estoy, ¿no?, en conseguir una historia, de intentar compaginar esas dos cosas, aunque lo veo lejísimos, porque me puede el tono, ¿no? Pero en esas estoy, no te digo que no. Una importantísima es que el set de rodaje puede ser un sitio de calma y de diversión, cosa que en todos los rodajes que había estado yo, casualmente manejados por hombres, había sido una crispación, una tensión y unos nervios y unos gritos y una cosa. Que el hecho de que sea un sitio de calma y no implica que tenga que ser malo, porque es esa cosa, ¿no?, que históricamente se decía que si no había tensión no podía salir bien, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las aportaciones del mundo femenino, fíjate. Creo que las mujeres han traído a la profesión un lugar que se puede hacer la creación desde la calma. En esta ola nueva de mujeres cineastas que hay, que las oigo hablar y todas conservan, ¿no?, una especie de calma, como si todo el proceso se hubiese gestado desde un lugar tranquilo, ¿no?, desde un lugar en paz, sin tener que competir con nadie, ¿no? Y entonces eso ha sido una aportación que yo creo que debería de quedarse, ¿no? Luego he aprendido que siempre que trabajas para una plataforma, trabajas para una plataforma. Quiero decir que siempre tienes que llegar a pactos y acuerdos y en favor de lo que ellos necesitan para lidiar con su libro de estilo y con el creador. Y que si es un proyecto arriesgado, como lo es Fácil, la plataforma tiene que ser muy amiga. En mi caso lo ha sido, Movistar ha sido plataforma amiga, pero yo creo que los proyectos arriesgados siempre
son más vulnerables. Fíjate que en Fácil, cuando empezamos a enseñar a la prensa, fue como wow, ¿no? Qué proyectazo, qué cosa tan novedosa, qué tal. Y luego empezó a desinflarse por todos los comentarios, pues por lo que la autora de la novela pues estuvo incómoda, o algunas personas con discapacidad, y luego todo parece que coge esa cosa de ay, ¿qué ha pasado?, ¿no? ¿Qué ha ensombrecido, ¿no?, todo esto? Entonces, bueno, pues son aprendizajes y que te tienen que hacer más fuerte para conservar la autoría, ¿no?